Vamos a abrir nuestra palabra en Mateo 9. Versículo 18 hasta el 26. Vamos a estar estudiando una historia, pero dentro de esa historia hay otra historia, que creo que la más conocida es la pequeña historia. Dice: mientras Jesús les decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él, diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantándose, Jesús lo siguió y también sus discípulos. Y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando Jesús entró en la casa del oficial y vio a los flautistas y a la gente en ruidoso desorden, les dijo: retírese, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y burlándose de él. Pero cuando había echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó, y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Oremos. Padre, ayúdanos, Señor, a tener un corazón que nos pueda examinar tu palabra y poder ser transformados por ella. Ayuda a nuestros ojos, nuestra mente, nuestros oídos, Señor, a conectarnos directamente con lo que tú nos quieres decir esta mañana. Lo rogamos. Amén. Nosotros venimos de un contexto de controversias. Si ustedes recuerdan, todo el capítulo 9 tiene controversias. Y en los capítulos anteriores a lo que estamos viendo hoy, Jesús había confrontado a los discípulos de Juan sobre el ayuno. Y de algo estamos seguros, algo que usted pudo haber notado en el sermón anterior. El tema central no era el ayuno. Podría ser cualquier cosa. Podría ser el diezmo, podría ser, no sé, la ubicación de las bancas. Podría ser cualquier cosa. El problema no era el ayuno, el problema era Jesús. Ese era el problema. Y la presencia de Jesús sí cambió toda la actividad y disciplina en cuanto a los aspectos piadosos. Y Jesús les da una respuesta que sigue resonando y debería seguir resonando. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Jesús aquí se presenta como el esposo, se presenta como el rey, aquel que Israel había esperado por siglos. Lo hace claramente en un lugar público. Pero ahora el tono cambia, porque mientras Jesús estaba hablando con los discípulos de Juan, y detrás estaban los fariseos, que no se atrevían a ir directamente con Jesús. Mientras les hablaba, interrumpe un hombre con una urgencia desesperada. Y es una urgencia que para cualquier padre, pues, lo cambia todo. Mis hermanos, hoy vamos a desarrollar el pasaje en 3 puntos. Vamos a ver la urgencia, vamos a ver la fe y vamos a ver la autoridad final del rey. Y para tener contexto, el Mateo nos da una idea básica, nos da una idea general de lo que estaba sucediendo, y ese sería nuestro primer punto, la urgencia desesperada del Padre. Versículo 18. Mientras Jesús le decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él, diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantándose, Jesús lo siguió y también sus discípulos. Ahora, no tengo mucho que explicar, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de este tipo de situaciones en la familia.
No tengo que explicar el horror que tuvo que pasar este padre al sentir que un hijo o una hija estaba en tal condición. Y la condición de esta hija era: mi hija acaba de morir. El hombre interrumpe en la escena donde Jesús estaba hablando con los discípulos de Juan y los fariseos en la casa de Mateo, donde se suponía que tenía que haber fiesta, pero los discípulos de Juan y los fariseos no quisieron una fiesta. Entonces el hombre interrumpe, y yo supongo que dentro de la multitud que había y la fiesta, él se hizo paso por todas las personas hasta llegar con Jesús y hablarle directamente a él. Y Mateo nos presenta que este personaje tiene una palabra importante: el principal. Y los otros evangelios nos dan el nombre de este principal, que es Jairo. Y nos dice que era uno de los líderes de la sinagoga. Ahora, son detalles importantes, porque en todo el capítulo 9, los líderes religiosos habían estado al otro lado de la enseñanza de Jesús. Los escribas acusaron a Jesús de blasfemia cuando perdonó los pecados del paralítico. Los fariseos le criticaron a Jesús por comer con los publicanos y demás pecadores. Y los discípulos de Juan se unieron a esta crítica sobre el ayuno. Así que los líderes religiosos estaban alejados de Jesús. Pero aquí un líder de una sinagoga, un hombre con autoridad religiosa, se ve postrándose delante de Jesús. De hecho, la palabra que se utiliza aquí es una palabra de tiempo imperfecto, que habla de postrarse y de hacer reverencia, pero también habla de que esta palabra era continua, es decir, hacía reverencia continuamente, rogando continuamente a Jesús. Ahora, imagínense la escena. Estamos hablando de un líder religioso judío, que hasta el momento todos los líderes religiosos estaban en contra de Jesús, pero aquí vemos a un líder religioso judío, líder de una sinagoga, que para nosotros sería líder de una iglesia, postrándose una y otra vez delante de Jesús diciendo: ve con mi hija. Noten lo que significa: un líder religioso está adorando a Jesús. Si ustedes se acuerdan en Apocalipsis capítulo 19, donde Juan, maravillado por lo que estaba sucediendo, empieza a adorar al ángel, y el ángel le responde: no me adores a mí, adora a Dios. Pero aquí Jesús recibe adoración, y para él no es no me adores, sino la está recibiendo, y eso ya es un acto importante. Ahora, volvamos a tener el contexto completo. Estamos hablando de un líder religioso, un líder de una sinagoga, adorando, o sea, postrándose una y otra vez. Él sabía lo que estaba diciendo, y sabía que solamente se puede adorar a Dios, y él estaba adorando a Dios. Así que es un acto que parece una reacción natural de un padre desesperado, pidiéndole a Cristo: ve y ayuda a mi hija. Parece algo natural, pero lo que estamos viendo es a un líder religioso postrándose y adorando a Jesús. Eso es lo que estamos viendo. Es decir, hay una repetición y acción que revela una fe. Este líder empieza a tener, o ya tuvo, fe en Jesús. Jairo dice: mi hija acaba de morir, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y quiero que noten algo extraordinario en lo que está sucediendo, porque según Marcos y según Lucas, que serían los textos paralelos, cuando Jairo salió de su casa, su hija todavía estaba viva, estaba agonizando. Pero cuando llega a Jesús, le llega la noticia de que su hija había muerto. Entonces ya el contexto cambió, porque él iba corriendo a ver si Jesús podía sanar a su hija. Pero cuando llega, alguien más le informó que su hija ya había muerto. Lo normal de una persona sería: bueno, mi hija ya murió, entonces me regreso a casa, ya no hay más que hacer. Pero Jairo va con Jesús
y le dice, pon tu mano sobre mi hija porque mi hija ha muerto. Y estamos hablando de un líder religioso, alguien que sabía lo que estaba pidiendo. Lo que está pasando, mis hermanos, es que Mateo nos está dando un propósito teológico. O sea, nos está haciendo conocer a Dios solamente en estas palabras. Y Mateo quiere que sepamos desde el principio que Jesús va a enfrentar la muerte, que tiene autoridad sobre la muerte. Ese es el propósito del texto. Ya no es una enfermedad, ya no es una fiebre, ya no es una parálisis, ya es la muerte. Y Jairo cree que Jesús puede hacer algo sobre la muerte. Ahora noten lo que Jairo no dice. Jairo no está diciendo, ven y llora conmigo porque ya no hay nada más que hacer. No dice, ven y consuélame. No dice, ven y ayúdame a aceptar la voluntad de Dios. Él dice, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Eso es lo que está pidiendo Jairo. Este hombre cree que Jesús tiene la autoridad sobre la muerte. Y sé que hay un trabajo difícil para un padre separar su contexto como padre del contexto de los judíos. Pero aquí estamos hablando de un judío. Y para ellos el conocimiento de Dios y lo que pensaban en Dios era incluso más importante que el contexto de padre. Entonces estamos hablando de un judío que entiende lo que está diciendo. Estos detalles nos llevan a una verdad, mis hermanos. Tenemos a un líder religioso que es padre de una niña que ha enfrentado la muerte. Y este líder religioso sabe que Jesús es el único que puede hacer algo. ¿En qué está basada la fe? Porque claramente este líder está mostrando fe. Pero ¿en qué está basado esta fe? Todavía Jesús no había resucitado a nadie. No sé si se dieron cuenta de eso. No había mostrado esa habilidad. Los profetas antiguos del Antiguo Testamento, Elías, Eliseo, habían resucitado muertos. Lo de Eliseo fue, si han escuchado la historia, han leído la historia, cómo él resucitó la vida de un niño. Es interesante. Entonces hay ya la idea de que los profetas del Antiguo Testamento resucitaban muertos. Sin embargo, Jairo había visto suficiente. Y guarden esta idea, mis hermanos, porque él ya había escuchado suficiente de Jesús. Tal vez había sido testigo de la sanidad del paralítico, o había escuchado algo, o había visto otros milagros, o escuchó que Jesús calmó el mar, o simplemente lo escuchó hablar en el Sermón del Monte. Pero algo sucedió, algo fue determinante para Jairo, que dijo, él puede hacer algo con la muerte. Y Jesús no tenía mucho tiempo de ministerio, así que algo sucedió con Jairo. Y Jairo concluyó, si Jesús tiene autoridad para hacer esto y aquello, entonces también tiene autoridad sobre la muerte. Y empieza a conectar las fichas. Y la respuesta del rey, la respuesta de Jesús fue en el versículo 19, y se levantó Jesús y lo siguió. Y es sorprendente porque Jesús estaba en medio de una enseñanza y podría haber dicho, ¿sabes qué, Jairo? Yo sí tengo poder sobre la muerte. Espérate que termine el culto. Nos abrazamos, nos despedimos. Tal vez nos quedamos un ratito conversando con los hermanos. Y después sí, con mucho gusto, Jairo. Pero lo que vemos aquí es que se levantó inmediatamente y fue con Jairo. Entonces, mis hermanos, la urgencia del padre se convierte en la urgencia del rey. Cuando hablo padre, estamos hablando de Jairo. La urgencia de este padre se convirtió en la urgencia del rey. Y mis hermanos, especialmente si son padres, ¿qué haría usted si su hijo o hija está enfrentando la muerte? Bueno, es claro que va a buscar alguna solución. He escuchado historias de que incluso han golpeado a los médicos. ¿Para qué? No sé. Pero alguna solución.
Ahora les pregunto, ¿qué harías si tu hijo o tu hija enfrenta la muerte? No estoy preguntando lo mismo. No estoy hablando de la muerte física. ¿Qué harías si tu hijo o hija enfrenta la muerte? Aquí tenemos a un hombre con un cargo importante que enfrenta algo que le sobrepasó. Enfrenta su conocimiento, sus tradiciones, su percepción, su orgullo, su estatus, sus ideales, sus conceptos, y va con Jesús, se arrodilla y ruega. Las prioridades cambian nuestras necesidades. ¿Y saben qué? Jesús no es un rey distante que solo entiende asuntos celestiales. No vemos a Jesús diciendo, Jairo, espérate un ratito, es que hay un problema ahí en el cielo. Jesús lo que hace es interrumpir todo y va con este padre que tenía una urgencia. Jesús es un rey que se levanta de la mesa, que interrumpe su agenda para ir a la casa de un padre que ha perdido a su hija. Eso es lo que vemos. Y yo me preguntaba, ¿cuántas veces pensamos que nuestras crisis son demasiado pequeñas para Dios o demasiado grandes? O que no tienen solución. Pero Jairo nos enseña que podemos traer nuestra desesperación al rey. Y no hay nada de malo cargar con algunas situaciones que nos dan desesperación. No somos menos cristianos, somos humanos. Pero aquí vemos a un hombre que pasó toda su vida escudriñando la palabra, que podría irse directamente a su altar a orar a Yahvé. Pero Jairo conectó las piezas y dijo, pues ahí está Dios, voy con él. Y mis hermanos, no necesitamos palabras perfectas, no necesitamos una teología impecable. Jairo lo que dijo fue, mi hija ha muerto, ven y pon tu mano sobre ella. Y fue todo lo que le pidió. Esa fue su oración. Y Jesús se levantó de la mesa, dejó lo que estaba haciendo y lo siguió. Así que mis hermanos, las prioridades cambian nuestras necesidades. Pero el camino hacia la casa de Jairo tenía o va a tener una interrupción. Esto me lleva a nuestro segundo punto, que sería la fe interrumpida de la mujer. Dice el versículo 20, y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Aquí tenemos una interrupción que no es un accidente. Jesús va por el camino, yo supongo que estaba apurado, no porque él supiera que tiene que ser algo urgente, sino porque la urgencia de Jairo hizo que para él sea urgente. Y Jesús va por el camino a la casa de Jairo. Es una emergencia para este padre. Una niña de 12 años ha muerto. Así que no hay tiempo que perder. Y entonces, en medio del camino, en medio de la desesperación, una mujer lo toca. Y lo normal sería que nosotros, bueno, me tocó, sigamos porque hay una urgencia. Desde nuestra perspectiva, esta interrupción es inconveniente para lo que estaba sucediendo porque hay una emergencia. Jairo, al ver todo esto, posiblemente pensó, Señor, ¿en serio? ¿En serio te vas a detener a hablar con esta mujer porque hay una emergencia?
sea, no podemos perder el tiempo. Pero Mateo nos muestra algo hermoso, mis hermanos, porque Jesús nunca considera a las personas como interrupciones. Para Jesús, esta mujer, invisible para la sociedad, despreciada por la religión, es tan importante como la hija de un líder de la sinagoga. ¿Quién es esta mujer? Mateo nos dice que era una mujer muy enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Quiero enfatizar los números porque son importantes. Nada es casualidad para el Señor. Otros evangelios añaden detalles que nos ayudan a entender el horror de la situación. Lucas, que era un médico, él sabía lo que estaba sucediendo, dice que había gastado en médicos cuando lo que tenía y ninguno de ellos lo pudo arreglar. Si quieren anotarlo, está en Lucas 8:43. Marcos dice que lo dice de manera más fuerte. Dice que había sufrido mucho de muchos médicos y nada había mejorado, antes le iba peor, según Marcos 5:26. Entonces tenemos algunos datos aquí de quién es esta mujer. Nos habla de 12 años con esta enfermedad, 12 años de consultas, 12 años de falsas esperanzas, porque los médicos le habían quitado todo el dinero, pero no habían hecho nada. Yo supongo que de vez en cuando se encontraba con un buen médico, pero tenían que pagarle sus honorarios, pero no podía hacer nada. 12 años de ver cómo su dinero se esfumaba y su condición empeoraba. Pero el problema no solamente era físico, mis hermanos, porque Levítico 15 declara que una mujer con flujo de sangre era ceremonialmente impura. O sea, todo lo que ella tocaba era impuro. Cualquier persona que la tocara se volvía impura. Esto significaba que por 12 años no podía ir al templo, no podía participar de la vida religiosa, no podía tocar a su esposo si lo tenía, no podía abrazar a sus hijos si los tenía, nadie podía tocarla sin contaminarla. Era una mujer viva, pero vivía como muerta, aislada, rechazada, invisible. Ahora, noten lo que el texto nos está diciendo. Se acercó por detrás, lo tocó el manto, porque decía para sí, si yo toco el manto, solamente lo toco, me voy a salvar. Esta mujer claramente tiene fe, pero es una fe mezclada con superstición. Ella piensa que el manto de Jesús tiene poder mágico. Piensa que puede recibir sanidad sin que Jesús lo sepa. Como Jesús es poderoso, entonces el manto de Jesús debe ser poderoso, como el manto de la Virgencita de Guadalupe, o el altar, o algunos santos. Si lo toco, inmediatamente voy a ser sana. Tiene fe, pero es una fe mezclada con superstición. Su fe es imperfecta, pero Jesús la recibe igual. Y aquí hay una verdad hermosa, mis hermanos, con esta historia, porque Jesús no exige fe perfecta para actuar. No dice, mira, si hubieras tenido fe en mí y no en mi manto, capaz hubiera sido sanado. Si Jesús, si el Padre, si el Espíritu Santo exigiera una fe perfecta para actuar, ninguno de nosotros recibiría algo. La mujer tenía fe, una fe equivocada, una fe imperfecta, una fe incompleta, una fe supersticiosa, pero era una fe puesta en Jesús. Y Él honra la fe de esta mujer. Lo que vemos es que el toque
que lo cambió todo, no viene del manto, viene de Jesús. Y dice, pero Jesús volviéndose y mirándola. Así que en medio de la multitud, gente presionando, empujando, tocando, porque tuvieron que tocar a Jesús y nadie de ellos se sanó. Jesús siente que alguien lo tocó de manera diferente, con fe, imperfecta, sí, pero fe. No fue un toque accidental, mis hermanos, de esos que pasa cuando uno sube al bus. Fue un toque con fe. Y la mujer es sanada instantáneamente. Pero Jesús no deja escapar esto del anonimato. No dice, bueno, ya se sanó, me voy. Hay una urgencia. Recuerden que hay una urgencia aquí. La llama, la mira, la confronta y yo seguía pensando, ¿y Jairo? ¿Cuál será la cara de Jairo? Señor, ya le sanaste, ya, vamos. No la confrontó, hermanos, por avergonzarla, sino para restaurarla. Él dice, ten ánimo, hija. Es una expresión muy paternal, ¿no? Ten ánimo, hija. Y la misma palabra que se usó para el paralítico es la que estamos utilizando aquí, o la que está utilizando Jesús. Ten ánimo. Hija es una palabra de ternura que una mujer no había escuchado por 12 años. Y en ese tiempo, siendo mujer, por toda su vida. Pero viene, Dios le dice, ten ánimo, hija. Y luego le dice, tu fe te ha salvado. Ahora, noten algo, porque esta palabrita me llamó mucho la atención. Porque no quiero aburrirles con el término griego, pero esta palabrita de salvado, o tu fe te ha salvado, significa has recibido la sanidad y ahora estás en perfecta salud. Eso es lo que significa esa palabra, ahora estás sana. Has recibido sanidad y ahora estás en perfecta salud. Pero hay algo más, porque el mismo verbo que se utiliza aquí de salvar, se usa para salvar espiritualmente. San Mateo nos está diciendo que esta mujer no solo recibió sanidad física, sino recibió la salvación. Tu fe te ha salvado, ha sido salva. Su fe en Jesús no solo detuvo la hemorragia, sino que restauró su alma. Y eso fue lo más impactante de todo esto. Y otra vez, recuerdan a Jairo, que está viendo todo esto. Y Señor, ya. Es una historia breve, mis hermanos, y no quiero dejarlo ahí. Pero mis amadas hermanas, tu solución está en Jesús. Para Dios tus necesidades no son una interrupción en la agenda de Dios. No es que tiene que lidiar con huestes celestiales enormes y peleas ahí en el cielo y mi pobre enfermedad o mi pobre dolencia o mi pobre circunstancia es muy pequeña para decirle a Dios. Y terminamos diciendo, Señor, tú sabes lo que pasa. Y lo minimizamos y pensamos que es pequeño. Pero no, aquí vemos a un Dios que se da la vuelta a restaurar, no solo a sanar, sino a restaurar, que es lo principal aquí. Y puede ser que tú, amada hermana, estés pasando por muchos años con un tema sin resolver, cualquier tema sin resolver, y posiblemente corres o piensas que corriendo y tú solucionando el problema lo puedes hacer, que es una cuestión de tus fuerzas, de tu inteligencia, porque eso es lo que pasó con esta mujer. Pasó por muchos años pidiendo ayuda a médicos y por aquí y por allá, y no que la solución como es física, entonces tiene que ser un tema físico, entonces vamos a un médico, paguemos esto y aquello. Y no estoy diciendo a mis hermanos que esto no suceda y que no es importante. De hecho, vaya al médico. Pero lo que esta mujer tenía, lo que realmente tenía, era un problema en el corazón. Y Jesús
Solucionó ese problema en el corazón. Algo que sí nos debe llamar la atención es que si bien el problema era físico, se solucionó. Esta mujer tenía un problema más grave y el problema estaba en su corazón. Así que a veces tu problema está en tu corazón. Y ahí por más médicos que vayas y que te receten esto y aquello, tu problema se soluciona en Cristo. Ella tenía una necesidad más urgente y esa era la salvación. Así que ve con Jesús porque tu problema no es pequeño. No quiero especular demasiado sobre el tema, mis hermanos, porque ya sería sacar cosas del texto, pero sí hay algo que no debes olvidar a ti, hermana. Sí, posiblemente tus problemas están revelando tu necesidad más grande. ¿Cuál es la solución? Ve con Jesús. Ahora, mientras todo esto sucede, está Jairo esperando. Y podemos imaginar la angustia interior de Jairo, porque es, Señor, mi hija está muerta. Después puede venir la mujer si quieres y compartimos algo. ¿Por qué te detienes? ¿No ves que no hay tiempo? Pero Dios no tiene demoras accidentales. Y esta interrupción fue una lección para Jairo, mis hermanos, porque a veces, Señor, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no actúas ya? Si Jesús podía sanar a una mujer que había estado enferma por 12 años, una enfermedad posiblemente incurable, imposible para los médicos, entonces seguramente podía resucitar a una niña que acababa de morir. Eso es la verdad que tenemos aquí. Pero Jesús está demorando. Y las demoras del Señor no son contratiempos, son instrumentos de disciplina y crecimiento en la fe. Señor, ¿por qué te demoras? Bueno, capaz hay algo que trabajar contigo también, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos orado desesperadamente por algo, por una sanidad, por restauración, por un milagro? Y mientras esperamos, vemos a Dios atender otros asuntos, a otros hermanos. Pensamos, Señor, ¿por qué te detienes conmigo? Porque yo veo tal hermanita y estaba enferma y ahora ya no. Y yo sigo y sigo y sigo. O yo veo ese matrimonio ya restaurado y el mío, 12 años, 13 años, 14 años y siguen problemas. Y sigo orando y orando y orando. Señor, ¿por qué te detienes? Pero Dios no está distraído, no está ignorando tu crisis. A veces la interrupción es parte de la respuesta. A veces Dios está fortaleciendo tu fe para un milagro mucho más grande. Así que confía en Él, incluso cuando no entiendes el camino. Y sé que es difícil decirlo si tú estás pasando por eso y yo no. Pero Jairo pasó por eso, en una crisis que parecía completamente imposible. Y ves a Jairo parado, viendo lo que está sucediendo, a Jesús hablando a esta mujer y Señor, ¿por qué nos estamos demorando? Vamos rápido. Pero había algo que trabajar con Jairo. Y hay algo que trabajar con los padres también. Y esto me lleva a mi tercer punto, la autoridad final del rey. Entonces, finalmente Jesús llega a la casa de Jairo, finalmente. Y no es una escena gloriosa. No entra Jesús en un pollino y todos alabando. Es una escena de dolor, es un velorio. Jesús entra a un velorio. Dice versículo 23, cuando Jesús entró a la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden. Esto parece extraño para nuestra época porque normalmente un velorio es tranquilo, solemne,
Pero en esa época, en esa situación no, en ese contexto no. Lo que Jesús encuentra es una escena típica de un funeral judío en el siglo I. Mateo menciona dos cosas importantes: los flautistas y la gente que hacía alboroto. Los flautistas eran profesionales que eran contratados cuando había velorios. Lo interesante de aquí es que las leyes romanas limitaban el número de los flautistas en un funeral solamente a 10 flautistas. Uno dice solamente 10 flautistas. Con un solo músico basta. Pero imagínense si no hubiera visto o no hubiera habido esta ley romana. Hubiera habido todo un arsenal impresionante de flautistas y trompetistas tocando. Ah, y los que hacían alboroto eran lo que se denominaba plañedaristas, lo siento, así es la palabra, profesionales. O sea, mujeres que lloraban porque les pagaban. Eso era. Lloronas profesionales. Eso era. De hecho, hermano, sí, sí hay trabajo para esa actitud. Eran lloronas profesionales. Gemían, creaban una atmósfera de duelo. ¿Sabían que hoy se paga a personas para que vayan a los matrimonios? Para que alegren y alcen el ambiente. ¿Sí? ¿Sabían eso? Bueno, si eres borracho, también te pueden pagar por eso. Pero había mujeres que lloraban, gemían, creaban una atmósfera de duelo. Entonces tenemos a 10 flautistas, que era la ley romana, tocando su música fúnebre. Y tenemos a un montón de mujeres llorando, gimiendo. Era un ambiente de desorden. Todo esto era teatral. Ni los flautistas ni las mujeres sentían lo que sentían. Todo era artificial. Y les voy a decir algo, mis hermanos, porque sí se ve esto, que aunque nosotros no tengamos hoy funerales de ese tipo, sí podemos tener funerales que se transforman en teatros de personas viendo el cuerpo y diciendo, voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ahora sí. O ay mi hijo, ay mi hija, qué buenos que eran. O como el meme que en algún momento salió de una mujer desesperada porque habían asesinado a su hijo. Y la respuesta de esa mujer era, sí, mi hijo robaba, mi hijo era malo, pero no tenían que haberlo matado. Y se vuelve todo un teatro sobre lo que está sucediendo. Y eso es lo que tenemos aquí, es un teatro. Pero dentro de este teatro había una familia que había perdido a su hija de 12 años. Era un sentido real de muerte, era un sentido de no hay esperanza, solo luto. Así que Jesús lo que hace primero es apartar a todos los que estaban haciendo escándalo porque no servía para nada. Y Jesús les dice, apártese porque la niña no está muerta, sino que está dormida. Y la reacción inmediata de estas personas que no sentían nada, completamente nada, que es lo típico de un funeral también, que vas por compromiso pero no sientes nada, o dices algo pero no sientes nada, es burlarse de Jesús. Versículo 23, cuando Jesús entró a la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo, retírense, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida, y se burlaban de él. Ahora noten algo, ellos sabían que la niña había muerto, por eso estaban ahí. Eran contratados por alguien que había fallecido. Y Lucas 8:53 nos dice que se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, o sea, sabían que había una persona muerta aquí. O sea, no había duda. El cuerpo estaba ahí, frío y sin vida.
Ahora, ¿por qué Jesús dice que solamente duerme? Bueno, no porque estaba en coma. Y digo así porque algunos han especulado de, de que esta niña posiblemente estaba en coma. Pero Lucas, siendo un médico, dice no, estaba muerta, porque hay algunos antecedentes ahí que demuestran que estaba muerta. Las mujeres que iban a llorar, ellas eran expertas en saber quién estaba muerto y quién no, sino para qué perder mi tiempo y para qué derramar mis lágrimas si está dormida, o tiene alguna enfermedad, o tiene un sueño profundo. Entonces no estaba en coma. O sea, no estamos hablando de una situación en donde esta niña no estaba muerta, estaba muerta. Pero Jesús habla de la muerte como un sueño, porque para él la muerte no tiene la última palabra. Y cada vez que nosotros leamos los que duermen, no está hablando literalmente de que la muerte es como un sueño. No, está hablando de que la muerte no tiene la última palabra. De esto está hablando. Para el rey la muerte es temporal. Es un sueño del que él puede despertar a cualquiera que él desee, en la situación que él desee. Los que se burlaban no entienden quién está parado frente a ellos. Piensan que es un hombre más, pero lo que no saben es que es el creador de la vida. Entonces para él dice, muerte, no, está dormida. Porque para mí la muerte no tiene la última palabra. Versículo 25. Pero cuando habían echado fuera a la gente, y supongo que Jairo estaba ahí de, ya, váyase. Jesús entró y tomó la mano de la niña y la niña despertó. Ahora, noten la simplicidad, porque esto me encanta de Mateo y de los evangelios y cómo las religiones han cambiado todo. No hay un ritual complicado, no hay palabras mágicas, no hay estas palabras que dicen que son angelicales, que saben que no dicen nada. No hay un espectáculo. Si tienen tiempo, revisen algunos espectáculos, generalmente de África, por ahí, donde ves a pseudos sanadores recitando ciertas palabras que son brujería, obviamente. No hay aquí nada. O sea, Jesús toma la mano y la niña se despertó. Jesús simplemente hace un acto de tomar la mano de un hijo, de una hija. Sé que algunos padres le cogen así para que se despierte, pero Jesús es más tierno, solamente le toma la mano. Lo toma como un padre que despierta a su hija para ir a la escuela. Dice, ya, levántate. Estamos hablando de este padre, ¿no? No de ustedes, porque casi... Pero le dice, levántate. Y Marcos registra las palabras arameas, talita kumi. Es decir, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Supongo que ya notaron los números, hermanos, por eso estaba enfatizando algunos números. Pero la niña tiene 12 años. Y la mujer que tenía hemorragia estaba por 12 años. Mateo nos está diciendo algo, mis hermanos. La mujer había estado enferma por 12 años, la niña había vivido por 12 años. Es decir, cuando la mujer empezó su problema, la niña nació. Ya ven que no es coincidencia todo esto. Y las dos tuvieron un encuentro con Jesús el mismo día. Cuando una sufría, la otra nacía. Y ahora ambas son restauradas. Ambas recibieron al Rey. ¿Qué significa esto, mis hermanos? De no está muerta, sino que duerme. Y debemos tener cuidado aquí porque algunos liberales incrédulos han dicho que la niña no estaba realmente muerta, sino que dicen que simplemente la despertó de un coma. Bueno, encuentren a un médico que despierte a una persona en coma simplemente diciendo levántate. Aún así, si estuviera en coma, sigue siendo un milagro.
pero el texto nos dice que estaba muerta. La gente se burlaba sabiendo que estaba muerta. Es decir, ¿qué vas a hacer tú? Ya no hay más que hacer. Por eso se burlaban de Jesús, cuando Jesús decía, ya váyanse, aquí no hay nadie que esté muerto. Váyanse ustedes. Supongo que habrá otra persona por ahí. Y Lucas el médico dice que su espíritu volvió en Lucas 8:55. Es decir, estaba muerta. Y Santiago 2:26 nos dice que el cuerpo sin espíritu estaba muerto. Así que conectando las cosas, estaba muerta. Su cuerpo sin espíritu estaba muerto cuando el Señor la tocó, le tocó la mano. El espíritu dice que volvió. Lucas dice, el médico dice, volvió, el espíritu volvió. E inmediatamente se levantó. Este es el poder del rey sobre la muerte. ¿Y cuál es la respuesta? Versículo 26, y la noticia se difundió por toda aquella tierra. Así que no pudieron ocultarlo. Un milagro de esa magnitud, una niña muerta que vuelve a la vida, es imposible de silenciar. Y si alguien está diciendo, no, es que tiene que haber una lógica aquí, no, las personas, los profesionales de la muerte, porque era su profesión, los flautistas, las personas que lloraban, el mismo médico Lucas está diciendo, está muerta. Aquí estamos viendo el poder del rey. Y esto no se puede ocultar. Pero noten algo más importante, porque la gente se maravilla. La forma de Jesús se extiende, pero nadie entiende lo que significa. Porque una cosa es que se maravillen y otra cosa es que lo entiendas. Y ese es un contraste con lo que pasa con Jairo. Posiblemente Jairo, al ser un líder de la sinagoga, no podía acercarse directamente a Jesús porque le iba a traer problemas. Así que escuchó lo que hacía él. Pero en vez de maravillarse como hacía toda la gente, conectó todo y dijo, Él es el rey. Voy con Él y no me importa lo que me digan los demás compañeros de la sinagoga. La mayoría ve un milagro, no ve al rey, no ven al Dios encarnado que tiene autoridad sobre la muerte. Y pronto muchos de los que hoy se están maravillando, mañana le gritarán, crucifíquelo. Así que te puedes maravillar y el día de mañana decir que lo crucifique. El rey tiene poder, mis hermanos, y no puedes ocultar eso. Es un tema del corazón. Mis hermanos, ¿qué nos enseña este pasaje? Hemos visto 3 escenas, 3 encuentros, y cada uno revela algo esencial sobre el rey. La primera escena y encuentro, Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Jairo vino con una fe frágil pero real. Creía que Jesús podía sanar a su hija enferma. Al final le dijeron que estaba muerta, entonces él siguió pensando que Jesús podía hacer algo sobre eso. El científico canadiense, esto me pareció interesante, el científico canadiense G.B. Hardy dijo una vez, cuando me puse a analizar la religión, me dije, tengo 2 preguntas. Una, ¿ha conquistado alguien la muerte? Y la otra, si es así, ¿me han dado un camino para conquistarla? Y dice Harvey, revisé la tumba de Buda y estaba ocupada. Revisé la tumba de Confucio y estaba ocupado. Revisé la tumba de Mahoma y estaba ocupada. Y llegué a la tumba de Jesús y estaba vacía. Y dije, hay alguien que sí conquistó la muerte y me dio el camino para conquistar la muerte. Jesús murió, su corazón se detuvo, mis hermanos, su cuerpo fue puesto en una tumba. No es que estaba durmiendo, es algo que no es verdad, sí murió, y al tercer día se levantó por su propia autoridad, porque Él vive y los que creen en Él van a vivir. Es lo que vemos con Jairo. Lo segundo que vemos es que Jesús tiene compasión con los marginados. La mujer con flujo de sangre no podía acercarse a nadie, era impura, invisible, despreciada, pero Jesús vio, la llamó hija y la restauró a la comunidad. La iglesia de Jesucristo es un lugar donde los marginados son bienvenidos. Habíamos hablado de esto, mis hermanos, pero la iglesia es para los enfermos. Y los que estamos aquí estamos enfermos o hemos sido enfermos o necesitamos la ayuda del Rey.
son para los marginados, no para los que creen que son santos. No son para los que siguen en su pecado, sino para que los que saben que tienen un pecado y necesitan de Cristo. Para eso es la iglesia. Lo tercero es que la muerte es temporal para el que cree en Cristo. Jesús dijo a la niña que dormía, no porque no estuviera muerta, sino porque el rey ve la muerte como algo insignificante, como un sueño. Y Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y de ahí se ha sacado la idea de que la muerte es como un sueño. No, está diciendo que la muerte no es la última palabra. Es como un sueño para el Señor. Cuando el Señor viene y dice, levántate, te levantas. No importa la circunstancia de tu cuerpo o de los años que has pasado muertos. Cuando el Señor dice, te levantas, te levantas. Y dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Los cristianos lloramos, por supuesto que lloramos, la muerte es dolorosa, la separación es real, pero no lloramos como los que no tienen esperanza. Para nosotros los funerales no es un teatro, es una muerte real, pero con un tinte de esperanza real. Mis hermanos, sabemos que un día el Rey va a volver y cuando regrese los que dormimos en Cristo nos vamos a levantar. Y nosotros, los que aún vivimos, y seremos transformados si es que el Señor viene cuando estemos vivos. Entonces se va a cumplir la palabra escrita, donde Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Para el Señor, la muerte es más que un suspiro, como algo ahí. La muerte no tiene poder en los que creemos en Jesús. Pero lo que acabo de decir, hermanos, no son palabras que supongo que ya lo sabían. Esto nos lleva a una pregunta importante. Hermanos, ¿cuál es tu mayor necesidad? Porque si yo te pregunto, ¿cuál es la mayor necesidad de tu hijo o tu hija? Y después te vuelvo a preguntar, ¿cuál es la mayor necesidad de tu hijo o tu hija? No estoy hablando de la misma pregunta. ¿Cuál es tu mayor necesidad hoy? Porque la mujer con flujo de sangre pensaba que su mayor necesidad era la sanidad física. Y Jesús sí la dio. Pero lo que le dio fue más espectacular, fue la salvación de su alma. Jairo pensaba que su mayor necesidad era su hija volviendo a vivir. Y Jesús sí lo dio. Pero lo que le dio más fue la certeza de que el rey tiene autoridad sobre la muerte. Que posiblemente eso estaba buscando Jairo. Quiero encontrarme con Dios. ¿Y cuál es tu necesidad? Porque tal vez hoy estás como la mujer agotada, sin esperanza, después de años sufriendo. Consultas por aquí, consultas por allá, hablar por aquí, por allá, rogar. Y Jesús te dice, ten ánimo, hija. O ten ánimo, hijo. Tu fe te ha traído hasta aquí. Y tal vez hoy estás como Jairo enfrentando una muerte que no precisamente sea física. Algo se ha acabado, una relación se ha muerto, un sueño ha muerto, la esperanza parece muerta. Y Jesús te dice, no temas, ciertamente yo soy la resurrección. Así que hay una pregunta más profunda que nosotros tenemos que resolver con todo esto. ¿Has reconocido que tu mayor problema no es tu enfermedad o tus temas físicos o tu situación inmediata? Ciertamente el mayor problema que nosotros tenemos es el pecado. Así que las prioridades cambian nuestras necesidades. Si nuestra prioridad va a ser el tema físico actual, pues van a convertirse en nuestras necesidades. Pero si sabemos que nuestras prioridades va a ser el curar nuestro pecado, nuestras necesidades van a cambiar. El mismo Jesús sanó a la mujer, resucitó a la niña, y es el mismo Jesús que puede darnos vida a nosotros. Este es el mismo verbo.
sanación espiritual, dar vida. Dice Juan 3:16, que ya lo sabemos de memoria: de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros creemos esto, tenemos que creerlo con nuestra mente, pero también con nuestro corazón y con nuestra vida. Así que no esperes estar bien, que eso es un error. Ven como Jairo, con una fe frágil. Ven como la mujer con con una fe imperfecta. Y ve como la niña que solo necesitaba ser despertada. Es lo único que necesitas hacer. Ve con el rey David, y va a solucionar nuestro mayor problema. El resto, dice la Escritura, es pura ganancia.